Entre 1,000 y 1,450 autobuses circulan a diario por Córdoba. Hay más de 200,000 pasajeros potenciales solo en este municipio y al menos la mitad de ellos usa el transporte público con frecuencia. Lo que a primera vista observan son autobuses en mal estado, aunque es solo la superficie de unos vehículos contaminantes e inseguros que circulan con total impunidad. Empresarios que incumplen la ley, autoridades que omiten una y otra vez su deber de protección al ciudadano. Ejemplos de conducción temeraria y decenas de afectados que nunca recibieron lo que debían. Lo que hay detrás de estos autobuses es, en realidad, una ruta trazada directamente hacia lo ilegal. Empezamos con algo evidente, los elementos contaminantes, visibles sobre todo en la respuesta de los motores durante la conducción. Acudimos con un especialista en la materia, Guillermo Montealegre, consultor ambiental en el estado de Veracruz. Montealegre afirma que no hay iniciativas públicas o privadas que hayan promovido estudios de contaminación vehicular en la zona, aunque en el caso de Córdoba es sobre todo en el centro de la ciudad donde se concentra una mayor cantidad de vehículos. Medio ambiente, comerciantes y peatones sufren a diario las consecuencias de unos motores visiblemente deteriorados, y la mayoría corresponden al transporte de pasajeros. Un vehículo con motor diésel pudiera estar emitiendo a la atmósfera dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, en cantidades que van por ahí de los 3, 4, 5 kilos al día. Estos kilos de contaminantes multiplicados por el número de unidades y por el número de horas que transitan, podemos hablar que al día pues varias toneladas. Si te pongo un camión enfrente a ti, es como si te fumaras a lo mejor una cajetilla de cigarrillos al día. Si estuvieras recibiendo y percibiendo este gas sin moverte. Montealegre accede a realizar un recorrido en automóvil para explicarnos con detalle qué tipo de emisiones emanan de estos autobuses y las consecuencias para la salud. Una frase resume nuestro trayecto. Observen esto, dice Montealegre. Algunos lo inhalan día tras día. Este tipo de situaciones es problemática porque el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido de azufre y los óxidos de nitrógeno son altamente contaminantes. Estos gases se presentan en distintos tipos de partículas que, si bien no las podemos observar porque son muy pequeñas, tienen la particularidad de que en el ambiente vuelan y logran penetrar a las vías respiratorias, llegan hasta los alvéolos pulmonares y ahí se pueden alojar o provocar reacciones alérgicas. La gente en presencia de este tipo de agentes contaminantes puede presentar problemas respiratorios, dolor de cabeza, irritación de los ojos, de las vías respiratorias, una serie de síntomas que a la larga y con el paso del tiempo y de los años pudiera generar problemas graves como asma, incluso enfisema pulmonar. El transporte público está obligado a pasar una verificación vehicular cada 6 meses para analizar los niveles de contaminación del motor, regulados por la Secretaría de Medio Ambiente. Además, Transporte del Estado realiza en la actualidad una revista vehicular que añade una evaluación físico-mecánica de los autobuses. Lo sospechoso es que estos vehículos pasen cualquiera de estos controles. La ley referente al transporte público del Estado señala que las autoridades de tránsito y transporte ordenarán el retiro de la circulación de los vehículos que no porten la constancia de haber acreditado la verificación vehicular y de los que emitan humo negro, azul o ruido en exceso. La Dirección de Transporte podrá suspender de 1 a 3 meses los derechos derivados de una concesión, cuando, entre otros motivos, el autobús no cumpla con alguna de las condiciones técnicas, características de seguridad y ambientales o se ponga en riesgo la integridad o salud de cualquier persona. La ley, a todas luces, no se cumple. Entramos a la página web de Registro Público Vehicular, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y a su homólogo en el Estado, la Oficina Virtual de Hacienda. En ellas introducimos el número de placa de 60 autobuses elegidos de forma aleatoria durante un recorrido por la ciudad, con el objetivo de comprobar los modelos de los vehículos.
11 no aparecen registrados en ninguna de las dos páginas. 24 de ellos, el 40%, tiene 15 o más años de antigüedad y por tanto circulan de manera ilegal. Algunos están registrados desde 1992. Durante el registro de placas, Diario El Mundo pudo observar que aproximadamente 4 de cada 10 vehículos no portan placas delanteras, traseras o ninguna de las dos, violando la ley estatal y el reglamento municipal. Es grave que los empresarios incumplan la ley, pero más grave, si cabe, que las direcciones de tránsito y transporte omitan su deber de ejercer como autoridades para sancionar estas conductas. Sus agentes lo ven, todos lo vemos. El ciudadano común tiene el derecho de reclamar, en este caso, a los servidores públicos que se encargan de vigilar precisamente que ese servicio público se esté dando, que ejecuten en contra de ese transporte pues las medidas, ¿no?, disciplinarias, en este caso, o reglamentarias que se deben de aplicar y sancionar a estas líneas de autobuses conforme lo marcan la ley de tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estas autoridades que se encargan de vigilar que el servicio público se esté dando no lo ejecutan, no realizan realmente su función y ya estábamos hablando hace rato pues de que esta falta de cumplimiento al deber legal pues se encuentra tipificado por nuestro Código Penal. Cualquier persona tiene derecho o acción para ejercitar o denunciar o querellarse en contra de este servidor público. El delito al que se expone el servidor público es el incumplimiento al deber legal, porque está faltando en este caso a ese deber de vigilar, de sancionar, de detener al transporte público que se encuentra circulando en las calles sin ningún escrúpulo. El director de transporte en el estado, Rafael Eugenio Escobar, accede a hablar sobre la situación del parque vehicular en el estado y de Córdoba en particular. Escobar explica que el ordenamiento trata de poner un control sobre los vehículos de transporte público y achaca a las anteriores administraciones el descontrol en las concesiones. Habla de este programa como un modelo de primer mundo y único en la República. El ordenamiento comenzó en abril del año pasado y teóricamente terminaría este mes de marzo. De momento, continúan circulando autobuses sin placas y en condiciones rudimentarias. Estamos como meta primordial fomentando que la movilidad de las personas y sus cosas en Veracruz sea de primer mundo. Le puedo decir también que este programa es un programa que ningún otro estado lo tiene. Hay autobuses que, aún estando fuera del rango, o sea que tienen, digamos, 16 años, hay empresas que le dan un mantenimiento apropiado y obviamente las condiciones del autobús pudieran estar todavía dentro de lo razonablemente admisible. Y independientemente de que les dieran un mantenimiento mecánico y todavía estuvieran aptos, después de los 15 años pues es contra la ley. Así es, totalmente, lo vamos a respirar. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, y no es porque me ponga como defensor de los señores transportistas, porque no lo necesitan, ellos se defienden solos. Hay que recordar que venimos de una gran descomposición en el transporte público, unos contra otros, sujetos de competencia desleal. Luego, los temas de los aumentos a la gasolina, los aumentos de los insumos por el desvío del peso. Tenemos que ser, digamos, conscientes de esto sin dejar de aplicar la ley. Los empresarios no cumplieron con ese compromiso que ellos tienen para estar dándole mantenimiento, además de que ilegalmente en el 2014 subieron el costo del transporte público 2 pesos. Todos tienen el mismo argumento de los incrementos de los insumos, del incremento de la gasolina, pero ellos también han hecho aumentos paulatinos. Entonces, como transporte público, y yo entiendo que hay pocos elementos, la verdad, pero ¿qué hacen? A ver, que quede muy claro algo. Se va a aplicar la ley de manera estricta. Eso no debe quedar lugar a dudas. Trataron de tapar todo lo que más pudieron. Mi mamá estuvo 3 días porque comenzaron a cortarla en el cuarto, de plano nos salimos al cuarto día. Todas las unidades que transitan dentro del municipio deben de estar en perfectas condiciones. Si no tienen la verificación, ¿cómo procede? Una infracción. Niños, señoras, señores, viejitos, abuelitos, todos.
van por el mismo rumbo que yo sufrí este accidente.